Seguimos estudiando entonces. Del Omer, ¿vieron algo el otro día? De la Salahot del Omer, ¿vieron algo? Del contar el Omer. Sí, en general. Sí. ¿Vieron el motivo? Bueno, vamos a dar dos motivos. Hay una misma que comienza, que se llama contar el Omer. Es una misma doraita. Bueno, hay más lo que si es doraita o de Rabanán, no importa, pero es una misma. Que desde cuándo se empieza a contar el Omer? Desde la noche después de Pesaj, de la primera noche después de Pesaj, hasta Shavuot. O sea, no Shavuot inclusive, ¿está bien? O sea, en otras palabras, contamos en total 49. 7 semanas. Y hay el nombre de Shavuot. Shavuot, está bien, Shavuot semana, Shavuot 7 semanas. Contamos los días y las semanas. ¿Está bien hasta aquí? O sea, como hay un majlo que si hay que contar también días o tomar semanas, entonces contamos así. Hoy son 4 días, ayer fueron, hoy son 13 días del Omer, que son una semana y 6 días. O sea, contamos días y también contamos semanas. ¿Está bien? Ahora, hay majloquet, o sea, la pregunta es si la mujer también está obligada o no. La obligación es del hombre. ¿Está bien? Y por lo tanto, y también, como es una misma, hay que decir bendición. Entonces hay que decir la bendición y contar. ¿Cuál es la bendición? Baruch atah Hashem, lo que no me mejor, ayer que llano, mi sibota betzivanu, al Sefirat a Omer, o sea, sobre el conteo del Omer. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Se cuenta todas las noches con verajá. Si alguien no contó de noche, puede contar de día sin verajá, y de noche recupera y sigue diciendo verajá. Si uno se olvidó un día de contar completamente, ya no puede seguir contando con verajá, con bendición, porque hay majloquet si la misma era una misma sola o usa una misma todos los días. Si la misma era una sola y un día no dijiste, no es continuo. ¿Qué pasa si un día no dijo? No es continuo, se corta. No. Entonces la perdió. Sí, Entonces por eso no puede decir verajá de nuevo. ¿Por qué no puede decir verajá? Porque a lo mejor la bendición, si la misma la perdiste y ahora decís verajá, a lo mejor la verajá es en vano. sí. ¿Entendieron? Entonces que tampoco cuente, no, que cuente, porque a lo mejor no es así, a lo mejor es cada día. ¿Y la misma cuál es? Contar. Pero no me arriesgo a decir bendición. ¿Entendieron? Entonces todas las noches, si un día entero de 24 horas se olvidó de contar, sigue contando, pero sin verajá. Para las mujeres que si quieren contar, puede contar, no hay ningún problema, pero como no es obligación, mejor sin verajá. Hay algunas que van a decir que también menos, bueno, en general le dije, está bien. Como no es obligación para la mujer, que cuente, pero sin verajá. Hay dos preguntas, sí, ahí te escucho. No. Sí. Ok. Si yo acepto Shabbat antes, Sí. y ese- muchos van a Betagneset antes, ¿Y y qué problema antes hay? de que oscurezca, ya están como empezando una... Empezando Shabbat, porque hay que empezar, porque se recibe Shabbat Se antes. recibe Shabbat antes. ¿Se dice Omer? No. Si justo ahí me acordé que no dije el día anterior, ¿qué pasó? No, Shabbat... No, Omer hay que decirlo solo. No, muy bien. Omer no se puede decir sino hasta que salen las estrellas. No puedo, como Shabbat recibo antes, contar Omer antes. ¿Por qué no? Porque tenés que contar el día que va a empezar y eso todavía no empezó el día. Shabbat es otro tema, porque Shabbat hay un tema de recibir Shabbat antes. ¿Entendió la pregunta? Hoy en día, como es verano, acá en Israel hay muchas familias que tienen hijos chiquitos, hacen Shabbat más temprano. Porque si no, cuando vuelve de la sinagoga, ya los chicos se quedan dormidos. Entonces hay minyanim, en Arbit de Shabbat, que comienzan antes. Entonces en vez de ir, si la Shekiah hoy en día son 7:20, normalmente empezamos Minjá de Shabbat, vas a la sinagoga 6:50, ¿no? 6:40. Y terminás a las 8, 8:30, bueno. Pero hay algunos que empiezan a las 6. Una hora antes. Se llama Minyan Mukdam. Minyan tempranero. Está bien, temprano. Sería el Minyan tempranero. Y se hace más temprano. Ahora, si uno va al Minyan más temprano, lo que sí tendría problemas es de contar el Omer. ¿Por qué? ¿Cuento el Omer? No, porque estás contando antes. Si todavía, ¿cómo voy a contar si es de día? Todavía no es de noche. Ay, ¿qué hago entonces? Entonces no voy al Minyan. No. Podés ir al Minyan y luego cuando volvés a tu casa y cuando ya ves que salieron las estrellas, contás el Omer. ¿Está claro? Contesté. Sí. Pero referente a lo que decía cuando llegas al Shabbat, Sí. no me acuerdo específicamente en qué parte, pero cuando estamos en el rezo del Shabbat, hay una parte específica que se dice la cuenta del hombre, creo que después de Sí, la sí. mitad de todo. Sí, exacto. Siempre se cuenta el Omer después del rezo de la noche, de Arbit, finalizando o antes de Alenu Yabeach o después de Alenu Yabeach. Pero la pregunta fue,
¿qué sucede? ¿Qué hacemos si el minyan que fuiste de Shabbat, ¿está bien? Era un minyan que se hace temprano, o sea que todavía no salieron las estrellas y rezás Arbit. Se puede, está permitido. ¿Arbit de Shabbat o Arbit normal? ¿Arbit de Shabbat? ¿Por qué lo harían antes? Porque lo hacen porque las familias tienen hijos chiquitos y está permitido, es lo que dije antes, está permitido recibir Shabbat más temprano. Inclusive se puede rezar Arbit más temprano, a pesar que todavía no es de noche. No está prohibido, los jajamín permitieron. ¿Quién puso la tefila de Arbit? Los jajamín. Y los jajamín dijeron que en Shabbat se puede rezar Arbit más temprano. Entonces la pregunta fue esa. Entonces también puedo rezar Omer más temprano, porque el Omer viene al final de Arbit, ¿no? Ahí no podés. Entonces, ¿qué hago? Rezás Arbit y decís Omer cuando volvés a tu casa. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Dijimos lo de la verajá, dijimos que se cuenta días y semanas, ¿está bien? ¿Y qué pasa si un día te olvidaste? Ya dijimos. Algo más. El tam. ¿Cuál puede ser el sentido? El sentido de contar el Omer. ¿Por qué desde Pesaj a Shavuot contamos? ¿Cuál es el sentido de esta misma? Hay otra misma más del Omer, ¿eh? El Omer era una medida. ¿Una medida de qué? De cebada, muy bien. O sea que el día posterior a Pesaj comenzaba la cosecha de la cebada. Hay dos cereales centrales de donde se saca el pan. En verdad hay 5. Avena, cebada, centeno, trigo y estel. El día posterior a Pesaj, justo. O sea, muy bien. Ahora, entonces, la cebada se empezaba a cosechar un día después de Pesaj. Y se venía cosechando todos los días, como hasta llegabas a Pesaj. Cuando se cosechaba la primera cebada, se ofrecía un corbán a Hashem. ¿Cuál es el objetivo de ofrecer ese corbán? Agradecer a Dios que Hashem nos da alimento. ¿Por qué con la cebada? Porque la cebada y el trigo todavía no empezó, el trigo va a empezar en Shavuot. Y la cebada empieza. ¿Cuál es más importante? Trigo. Pero cebada y trigo son los principales. Se ve clara acá el sentido, ¿no? El sentido sería como agradecer a Dios por el alimento. Nosotros queremos reconocer que todo viene de Hashem. Entonces digo, gracias. Entonces los primeros frutos, ¿no? Los primeros frutos también de los árboles, los primeros vieron bikurim, los llevábamos al templo. ¿Se acuerdan? También las uvas, los primeros frutos normalmente se llevaban al templo. ¿Qué queremos decir? Agradecemos a Hashem que todo viene de él. ¿Hasta acá está claro? Entonces ya podemos dar una alternativa. ¿Cuál será el motivo del conteo del Omer? Yo sé que ese corbán. Sé que normalmente se cosechaba la cebada. Pero ahora también me entero que hay otra misma, que todas las noches tengo que contar. Y yo digo, ¿para qué hay que contar? ¿Y hasta cuándo? Hasta Shavuot. ¿Y para qué hay que contar hasta Shavuot? ¿Entendieron hasta aquí? ¿Entendieron que hablé de dos mismos diferentes? Una misma es la de la cosecha de la cebada. Y otra la misma de contar el Omer. Pero tienen la misma palabra. Contar el Omer. Y Omer es una palabra de una medida de cantidad de algo. ¿Me siguieron? Sí. Entonces vamos a dar alternativas. 2 explicaciones posibles. Las que más me convencen, puede haber un montón. Pero les doy 2 que me gustaron a mí. ¿Está bien? Una, ¿por qué contamos desde Pesaj hasta Shavuot? Pesaj salimos de Mitzrayim. Shavuot, vamos a recibir la Torah. Entonces, ¿qué contamos? ¿Por qué vamos contando todos los días contar? ¿Por qué contás todos los días? Porque estamos ansiosos. ¿Ansiosos de qué? De recibir la Torah. Entonces no veo la hora que llegue. Entonces, un día, yo sé que son 49 que tengo que contar. 2 días, bueno, todavía nos faltan. 3 días, bueno, estamos más cerca. Hoy son 48 días, ya estamos por llegar. 49 días, ya viene la entrega de la Torah. O sea, objetivo, desde Pesaj a Shavuot, me preparo para recibir la Torah. Y todos los días, al contar el Omer, estoy diciendo, estoy ansioso de recibir la Torah. Quiero recibir la palabra de Hashem. Queremos decir que el objetivo no fue solamente salir de Egipto. Porque salir de Egipto, la libertad. Pero ¿la libertad para qué? La libertad para servir a Hashem. Ese es el objetivo principal, ¿no? Servir a Hashem, sinónimo de ser una persona libre de verdad. Porque sos libre de tus pasiones, libre de la esclavitud de tu ego, ¿no? Lo que la Torah te hace, que te hace una persona libre, verdaderamente libre. O sea, verdaderamente libre es la persona que sirve a Dios. ¿Entendieron eso? Lo explicamos varias veces, ¿no? Servir a Dios me hace verdaderamente libre. Porque ¿qué es servir a Dios? Son mitzvot que hago con amor y me enseñan a tener autocontrol. Si tengo autocontrol, entonces soy libre de verdad. Si no puedo dominarme, no soy libre.
Si no puedo dominarme, soy esclavo. Entonces hay que hay que salir de Egipto físicamente y hay que sacar el Egipto que tenemos dentro nuestro. Sería la esclavitud. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería el motivo del Omer? Contar para esperar porque estoy ansioso de recibir la Torah. ¿Está bien? Ejemplo que se me ocurre, perdón que es un ejemplo argentino futbolístico, pero es clásico de los argentinos. Cuando viene el Mundial, empieza a salir en el periódico. ¡Faltan tantos días para el Mundial! ¡Ay, todos! Faltan 30 días. ¡Faltan 27 días para el Mundial! ¡Faltan 4 días! Y todos están contentos porque se viene el Mundial. Entonces, ¿por qué se va contando? ¿Ven cómo se va contando? Porque estás ansioso por recibir algo. ¿Estarían? Nada más que estaría la pregunta, ¿no? Si yo estoy ansioso por algo, cuento al revés. ¿Por qué cuento 1, 2, 3, 4? ¿No? Vos contás, falta menos. Y acá te contestás 1, 2 hasta que llego al 49. Tendría que ser, empiezo por 49 hasta que llego a 1. No importa, está bien, sería la reprueba porque normalmente, pero esa fue la respuesta es igual. Yo sé que van a ser 49 días, entonces los cuento hasta que recibo la Torah. ¿Se entendió? Según la explicación. Puede ser, también tiene, me parece bastante pshat. Si el Omer era la cosecha de la cebada, ¿cuál es el tema? Si el tema es cosecha de la cebada, ¿cuál es el tema? ¿Recibir la Torah? No solamente. Si la cosecha de la cebada empezaba el primer Omer que hacía la primera noche. Y yo también ahora, y en esa primera noche también empiezo a contar. Entonces yo veo una relación entre el Omer de la cebada con lo que cuento, ¿no? Si el tema es cebada, y yo sé que la cosecha de la cebada es hasta Shavuot, entonces, la primera interpretación que fue que Shavuot es la entrega de la Torah. Pero puede ser otra explicación, más de agrícola. ¿Me siguen? Sí. Que sea agrícola no es laica. Que sea agrícola es bastante religiosa. Ahora voy a decir. ¿Qué estoy queriendo decir? Al decir que voy contando todos los días. Quiero agradecer a Dios por la parnasá. Agradezco todos los días a Hashem porque Hashem me da el alimento de todos los días. Hasta que llego a Shavuot, que ahí es el trigo. Que el trigo es la base del pan. ¿Está bien? Primero la cebada, después el trigo. O sea que lo que quiero decir en esta misma es gracias Dios que me das el pan. Según la explicación que dijimos antes, que era gracias Dios que me das la Torah. Me parecen las dos lindas, ¿no? Porque una sería el alimento material y otra sería el alimento espiritual. Cierra bien, ¿no? Tenemos el tam de la misma, me parece. No sé, puede haber más también. Dijimos dos explicaciones posibles de esta misma. Que contamos ansioso todos los días. Una es agradezco a Hashem por la comida, otra es agradezco a Hashem por la Torah. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de lo del Omer? Todo lo que hablé del Omer es del conteo del Omer. No hablé de las costumbres de duelo, que es otro tema que es en los días de Omer. ¿Está bien hasta acá? Ulay, voy a hablar ahora de eso. Hay otro tema, que es los que son días de que no se acostumbran a hacer casamientos. Sí. ¿Por qué dijiste que no se sabía si la mitzvah era de Oraita o de Rabanán? No, dije hay más claro que si hoy en día si contar o no es cuando está el Betamikdash o no, de la Torah o de Rabanán. O sea, que hay que contar es obligatorio seguro. Hay quien dicen que no depende del templo y hay quien dicen que depende del templo. Entonces, según eso, algunos dicen hoy en día es de Rabanán y no es de Oraita, porque no está, y otros dicen es de Oraita igual. Hay más cloquet entre los sabios de Israel. ¿Se entendió? Igualmente, la obligación es la misma. ¿Se entendió? Bueno. Ahora vamos a las costumbres que hay en estos días. ¿Eso ya hablaron? Si ya hablaron, díganme. No voy a hablar dos veces de lo mismo. Hablamos. Hablar en general. Bueno, díganme, lo digo en 5 minutos. No es mucho. Cortar pelo, afeitarse, lavar almohadas. Bueno, la costumbre, primero. Cuando se dice la costumbre de los días del Omer, no tiene, primero que quede claro, no tiene nada que ver con la misma de contar el Omer. Son dos temas diferentes. ¿Y pero por qué lo llaman las costumbres de duelo del Omer? Se llama así porque cae justo los días que contamos el Omer. Pero no tiene nada que ver con la misma del Omer. ¿Está claro? Que no haya confusión. ¿Y qué pasó en esos días? Por la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, ¿está bien? Que fue una tragedia, algo triste. Se acostumbró a hacer ciertas costumbres de duelo. O de que no hayan fiestas grandes. No tiene estatus ni de misma de la Torah, ni tiene estatus de misma rabínica. Tiene estatus máximo de costumbre. ¿Está bien? Por lo tanto, si tiene estatus más de costumbre, es más leve la obligación. ¿Está claro?
Si es una costumbre que obliga a toda Israel y toda Israel ya está, perfecto. Pero si es una costumbre que fue de a poquito desarrollándose y en ciertas comunidades se adoptó más, en ciertas comunidades se adoptó menos, la obligación va a ser según la comunidad. ¿Entendieron? Como los ashkenazim acostumbraron a no comer arroz en Pesaj y sefaradim a comer arroz en Pesaj. Bueno, la costumbre es más para esta comunidad, pero no para esta comunidad. Los sefaradim dicen 40 días de Slijot, los ashkenazim una semana antes de Rosh Hashanah. Bueno, hay diferencia. ¿Me siguen? Bueno. Entonces, por ende, la costumbre... Ahora, las costumbres generales que hoy en día, eso sí es absoluto acá en Israel y en todos lados, es que no se hace casamientos. No se hace casamientos ni fiestas grandes. Lo que no quita que si habría alguna necesidad de urgencia de hacer un casamiento, se podría hacer. ¿Por qué? Porque no es una prohibición. Solamente tiene estatus de costumbre. A lo mejor habría algo que podría priorizar a eso. ¿Entendieron? Digamos que... Bueno. Pero normalmente, estoy en lo normal. No se hace casamientos. No se hace fiestas. ¿Está claro? Grandes. Y no se corta el pelo. Afeitar. En afeitar hay comunidades que hay gente que sí acostumbrada a afeitarse. ¿Está bien? Y hay muchos que no se acostumbran a afeitar según la costumbre. ¿Está claro? Si me van a ver a mí porque me afeité, porque yo estoy en la NN. ¿Está bien? Porque, digamos, según la costumbre de Rambam no había ninguna prohibición. Entonces, por eso yo me afeité. Contesté. Para Rambam no hay ningún problema. ¿Está bien? Para Rambam no trae todas esas prohibiciones. Mutar, o sea. Está bien, según esta postura. Según la postura, también Shulchan Aruch no dice obligación. Shulchan Aruch dice, ay, los que acostumbraron así, se acostumbró. Entonces, en la época, no todos se acostumbraban. La mayoría, vamos a decir así, los últimos años, el tema de no afeitarse tomó más fuerza. Tomó más fuerza, los últimos 10, 15 años. Antes no era tan así. Bueno, habría que ver, Ulay en un momento toma tanta fuerza que ya es obligación para todos. Y sí, no se puede afeitar. Pero yo le digo que hay la costumbre temanita de los yemenitas, de Temán, es que acostumbran a afeitarse. Pues. Bueno, según la costumbre. La costumbre de Marruecos no. Entonces, ¿se entendió? Rab Ovadia dice que al que le cuesta tener la barba, se puede afeitar todos los antes de Shabbat. Si a le cuesta o no le molesta un poco la barba, siempre los jueves antes de Shabbat, Lichvot Shabbat, se puede afeitar. ¿Ven? Hace un eter. Ahí Rab Ovadia dice, ¿no? Y hay quien dice, no sé, el Jajam Shebar, que era el Jajam más grande de Argentina. No, el padre. No, era el padre. El jajam se afeitaba. No tenía barba. ¿Está bien? Y decía la costumbre ahí de Halab, la costumbre de Halab era que eran judíos de Siria, es que ahí se afeitaba. Entonces depende si es, bueno, ¿entendieron? Entonces cada uno que haga como según su costumbre. Es verdad que hoy en día, más en el Bajurí de Yeshiva, más en el mundo de Yeshiva, es más fuerte el tema de dejarse la barba. Está claro, y más si uno trabaja o tiene menos, pero depende. Pero afectarse durante los 50 días. Bueno. Estoy hablando, bueno, ahí también hay diferencia entre Sefarad y Ashkenazim. Normalmente el Sefarad es hasta el Akba Omer, hasta el 33 del Omer, ¿está bien? Y ahí se puede, hay quien dice 33, 34, no importa, después vemos exacto, ¿está bien? Y hay Ashkenazim que paran ahí, pero después siguen de nuevo hasta Shavuot. Eso también según las costumbres. ¿Alguna pregunta de esto? En general, tampoco se hacen cosas de Shejianu, pero si hay necesidad y necesita comprarse algo, los trena para Shabbat. Puede decir, dice Shejianu para Shabbat. Una ropa nueva. Normalmente no se acostumbra a comprar ropa nueva para no decir Shejianu. Como son días de tristeza, entonces no decimos Shejianu. Pero todo esto según la categoría de costumbre. ¿Entendieron hasta aquí? Para Rosh Chodesh también se puede estrenar. Para Rosh Chodesh también se puede estrenar. Está igual relacionado con los días los conmemorativos que estamos teniendo hoy, la semana que... Esto tiene que ver con la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, que por eso se hace el tema del duelo. No, pero hay una razón por la que, o sea, eso es por Rabbi Akiva, pero ¿qué? Lo que han puesto el conmemorativo del holocausto. Es otro tema, ese es otro tema. Más nuevo. Sí, eso es otro tema. Eso no tiene que ver con el Omer. Eso es otro tema. Esto hay que decir por qué en Israel decretaron que sea Yom HaShoah hoy. ¿Por qué se decretaron que la semana que viene sea Yom HaZikaron? Eso es otros temas. No tiene nada que ver con la 24. Y tampoco tiene que ver... que caiga en la época del Omer porque cayó en la época del Omer, pero no tiene que ver con Omer. También. Ahí tenés otro tema que en verdad no tiene que ver por Omer. Pero cae en esta época del año. ¿Entendieron? Claro, que normalmente sí, claro. Creí como que agarraron varios momentos tristes y los habían puesto. No es tan así. Habría que ver si lo decretaron justo porque...
No, no están así. Porque vino Yom Ha'atzmaut y Yom HaZikaron se hizo porque es un día antes de Yom Ha'atzmaut. No porque eran días de duelo. ¿Entienden? Cayó, se puede decir, pero Mila Yamayim cayó en el mismo lugar. Bueno, está bien, es como que Dios maneja las cosas y que en esta época caen las cosas tristes, pero el día de la Shoah fue puesto con la mano, que se definió que sea este día, ¿está bien? ¿Por qué este día? ¿Dijeron por qué? ¿Qué fue? ¿La conmemoración del gueto de Varsovia? ¿Qué fue? El levantamiento, ¿no? Quisieron poner el tema de Yom HaShoah, que es en algo que sea no tan como que fue cuando los Yudim nos levantamos. Pero ¿entienden? Podría haber sido... o sea, vamos a decir, en el mundo religioso Yom HaShoah sería más con Tisha B'Av. O después se dijo Kadisha Klali, el día de TV. ¿Ven que en el mundo la Rabanut lo puso en otra fecha? ¿Por qué no lo puso en esta fecha? Porque esta fecha a lo mejor no era tan matín para... Pero bueno, no importa. Pero el Estado de Israel decretaron que sea este día. En este día lo recordamos. Eso no es alajá, no es alajá. Pero lo que representa... Fue algo que se relacionó bien junto. Puede ser que te pudieron poner... Eso sí, Omar... Sí, se vino... Está bien. De la parte... ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ¿hablaron de Yom HaShoah o no hablaron nada? Hablaron de... Yo cuando digo preguntaron, entonces están los que... Depende, los que tienen el miércoles me contestan qué pasó el miércoles y los que vienen el lunes. Entonces yo no sé qué... digamos, ya no hablaron. Queda uno así como... Sí. Pregunta. Si una persona cumple años en estos días, sí. puede hacer una fiesta. No se acostumbra. Por ejemplo, si cae en estos días, por ejemplo, no hace el Bar Mitzvah. Espera para que termine los días estos y después de la que va a mover hace el Bar Mitzvah. O sea, no, Bar Mitzvah, subir al Sefer Torah, eso sí, pero la fiesta grandota no la hace. En el cótel estaban... Como que la postergan. En el cótel depende. La semana de Pesaj todavía no empezaba todo esto porque era por Pesaj. Ahora, terminando Pesaj, ya empieza. ¿Se entendió? ¿Algo más? Del Omer. Bueno, después vamos a hablar de todo, ¿está bien? ¿Alguna pregunta de la Salahot? ¿Quedó claro? ¿Esto quedó claro? Hacemos clic, cambio de tema.